Quise llamar esta presentación Habitando los espacios porque trabajo actualmente mucho más al interior de los espacios y sobre todo cuando hablamos de habitabilidad, como le digo yo, ¿no? Voy a mover un poquito estas. Bueno, mi nombre es Liliana Valdés, yo soy diseñadora de interiores, graduada de la Universidad del Instituto Superior de Educación en Brasilia. Y en Brasilia, a diferencia de otros países, en diciembre del 2016, el presidente Michel Temer en esa época sancionó una ley en la que permitió a los diseñadores de interiores validar sus propios proyectos, es decir, ser reconocida como una profesión independiente de la arquitectura. Así que teníamos autorización de firmar nuestros proyectos y de hacer reformas sin la intervención necesariamente de un arquitecto. Yo me dediqué básicamente en Brasil a la reforma. Posteriormente me mudo a Beirut. En Beirut viví 5 años. Por lógicamente situación del país, pues yo no podía ejercer como diseñadora de interiores. Las reglamentaciones son diferentes en cada país, pero sí hice diferentes asesorías. Y a medida que me fui metiendo en el tema de las asesorías, empecé a identificar que en muchas ocasiones las personas tienen dificultades con los espacios, no por dificultades arquitectónicas, sino problemas arquitectónicos, sino por temas personales. En ese sentido, pues quiero decirles pues, que nosotros cuando diseñamos o cuando una persona, un arquitecto hace interiorismo, diseña un espacio o un diseñador de interiores, eh, tiene en su mente un espacio, pues tiene más o menos esta idea, ¿no? Piensa que las personas viven de esta manera, tal vez utilizan los espacios de esta manera, y la realidad es que las personas tienen los espacios de esta manera. Es mucho, mucho más común de lo que pensamos. Recuerdo que hace 15 días Berta hizo una charla en la que hablaba de su nuevo libro y tocó el tema de desorganización crónica, que trabajan algunos organizadores de espacios. Eh, pero esto no es solamente de personas que tienen problemas de desorganización crónica, es realmente de muchísimas personas que no saben cómo habitar el espacio. Entonces, por mucho esfuerzo que pueda hacer un arquitecto o un interiorista con respecto a los espacios, las personas siempre, su gran pregunta cuando quieren hacer una reforma es, necesito espacio. Y entonces ahí yo los invito a hacer una pregunta muy importante, bueno, más ejemplos de cómo habitamos los espacios. Dos Liliana, preguntas. perdón, te interrumpo y es que, como tú dices, es altísimo el porcentaje de personas que viven de esa forma. Y, Exactamente. y tiene dos temas, ¿no? El primero, desde el punto de vista de ese confort mental, ¿no? De que eso nos enferma, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista del confort térmico, resulta que entre más ropa y esté atiborrado de cosas, la humedad mayor. ¿No? Se queda con, Imagínate en un clima cálido, por supuesto, en una ciudad costera o en una ciudad no, de baja más altura, es terrible. hongos por todos lados, hongos Exactamente. por todos lados porque nos han llamado muchísimo por eso, arquitecto, ¿qué hacemos? Yo, pues primero venda un poco de ropa y cambie sus hábitos, ¿no? Bueno, ya sabes que aquí tienes con quién trabajar. Entonces, cuando nos encontramos con esas inquietudes de los usuarios que dicen, yo quiero más espacios, hay que preguntarle, ¿es un problema arquitectónico o es un problema de demasiadas cosas? Porque es cierto que hay apartamentos muy antiguos, que no se construían closets muy grandes, entonces la persona necesita más espacio. En ese caso, pues se reforma el closet, pero en muchas ocasiones, aunque se termine por reformar el closet, cuando el problema son demasiadas cosas, no hay reforma válida, ni existirá reforma válida para poder suplir esa necesidad, porque siempre, o sea, los espacios son dinámicos y las personas son las que construyen esos espacios al final. Entonces, entre más pasa el tiempo, más cosas se adquieren y mucho menos espacios tenemos. Mucho menos espacios tiene la persona y más necesidad va a tener de más espacio. Entonces es cuando la persona dice, quiero comprar una casa, pero ¿por qué no me entra lo que tengo en mi casa? Que también en ocasiones pasa eso, ¿no? De la necesidad de pasarse a una casa más grande porque no tiene el espacio suficiente para habitar en el que se encuentra.
Con todas estas cuestiones, pues yo me empecé a plantear y hice un curso en organización profesional de espacios. Me he preparado, soy miembro de la Asociación de Organizadores de Espacios de España, que es una asociación bastante grande. Somos cerca de 150 personas en España que nos dedicamos a esta profesión. Yo sigo haciendo el diseño, pero hago también la organización de espacios. Y a su vez la asociación hace parte de una federación a nivel internacional. En Estados Unidos, digamos que es una profesión muy, muy reconocida por el afán que tienen muchísimas personas en Estados Unidos en acumular cosas, la facilidad de comprar, el nivel de consumismo al que hemos llegado, que lleva a las personas a llenar vacíos internos, digamos, de la psique, de la personalidad, a través de las cosas que compran. Lo que entonces me lleva a explicar en el tema, en el trabajo que estoy haciendo un poco, a contarles qué hago yo con las personas con las que empiezo a trabajar. Primero, entender dos definiciones muy importantes, ¿no? Solemos confundir las palabras organizar y ordenar, y son dos cosas completamente distintas. Organizar es definir el qué y el dónde de las cosas. De esta manera, pues vamos a reducir una carga cognitiva sobre el cerebro, es decir, nuestro cerebro va a tener menos información que necesita procesar, y lo que nos hace mucho más eficientes y productivos. El organizar es una capacidad inédita en el ser humano, es decir, desde la antigüedad, desde la prehistoria, el ser humano era capaz de identificar qué quería comer o qué necesitaba para comer y dónde encontrarlo. Y ya hacía la conexión del qué y el dónde, y eso lo tenemos arraigado, o sea, somos capaces de saber qué y dónde, o sea, somos capaces de organizarnos. Sin embargo, hemos llegado a tal nivel, no sé si de facilidad en el mundo, pero hemos de alguna manera perdido esa capacidad de organizar, y hemos llegado a un punto que hoy en día ni siquiera somos capaces de organizar nuestro propio tiempo. Es decir, tenemos una agenda abarrotada porque somos incapaces de organizarnos con lo mínimo que es el tiempo que nos pertenece, porque al final es nuestro, no de otra persona. Eh, el hecho de organizarnos, pues de forma general, nos genera también sentimientos de calma y tranquilidad, es decir, estamos liberando nuestro cerebro de una serie de información cuando organizamos que nos permite estar mucho más tranquilos y, como les decía antes, ser más eficientes y productivos. El ordenar, por el contrario, sería definir el cómo de dónde se ponen las cosas, ¿no? El cómo van las cosas en ese dónde. Y se utiliza aplicando secuencias y patrones. Está ligado más a la apreciación estética, eso lo aprendí cuando hice el diplomado en neurociencia aplicada a la arquitectura. Me di cuenta que el ordenar está mucho más asociado a la neuroestética, porque al final, cuando ordenamos con simetría, pues ese orden nos genera todos estos sentimientos que van muy ligados a lo que nos genera también la belleza, y son sentimientos de asombro, de placer, de satisfacción. Eh, Así que pienso que es importante empezar a diferenciar las dos cosas para que tengamos muy claro que una persona puede ser organizada, no necesariamente ordenada, y una persona puede ser ordenada, pero no necesariamente organizada. Es decir, puede tener las cosas muy con un sistema puestos en un sitio, pero no necesariamente va a ser productiva con esa forma que tiene de poner las cosas en el sitio. ¿Qué hago específicamente ahora? Que hago menos reforma en Colombia, porque me mudé a Colombia hace 2 años y medio ahora, ya 2 años y 8 meses. Lo que he hecho es trabajar en algunas asesorías con arquitectos o organizar espacios. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una asesoría que hice con unos arquitectos que iban a modificar o iban a construir un armario en una habitación, porque la persona que solicitó el servicio pues tenía una habitación llena de ropa, de zapatos. Entonces me dijeron, vamos a construir el armario, pero lo que tiene no cabe dentro del armario. Necesitamos que nos acompañes para hacer un proceso con la persona de depuración de los 120 pares de zapatos que tenía esta persona,
logramos reducirlos a 80 para que pudieran entrar y ellos habían elaborado, o sea, habían diseñado el armario, el closet, para que entraran todos los zapatos. Entonces aquí está un poco el ejemplo de cómo quedaron todos los zapatos. Hay que trabajar con la persona que no, o sea, si ya tiene un problema de compra compulsiva, hay que trabajar con ella para que cada cosa que entra sea consciente que tiene que sacar algo. Si no, en 6 meses el armario ya no le entra y vamos a ver la imagen inicial que vimos al principio de un closet abarrotado de cosas, porque la persona tiene que ser consciente de si compro hoy algo, tengo que empezar a sacar lo que ya no me gusta, lo que ya no necesito, lo que ya no me sirve. Tiene que haber un trabajo de desapego en ese sentido. Y como les decía, esto no es solamente de personas que sufren de desorganización o de algún tipo de síndrome, sino que pasa muy, muy a menudo porque la persona quiere llenar cosas internamente. Aquí hay más ejemplos de cómo organizamos la ropa. Por ejemplo, cuando dejamos espacios en los cajones, la gente tiende a llenar esos cajones. Entonces, es un armario que probablemente, o un closet que probablemente va a estar muy lleno en meses si no trabajamos otros aspectos. Entonces, cuando yo trabajo con el cliente, hay cosas, o con el usuario, hay cosas que trabajamos desde el punto de vista de cómo manejar los espacios, es decir, cómo la persona adquiere hábitos saludables en el sentido de hábitos de no voy a comprar compulsivamente, sino que tengo que aprender a comprar de forma consciente. También hábitos de cómo manejarme dentro del espacio, cómo manejo mi rutina diaria para que mi cocina no permanezca desorganizada. Cuando logro llegar a un nivel de confianza con el usuario, pues trabajamos cosas más profundas, como trabajamos una agenda, trabajamos el manejo del tiempo, o sea, logro hacer cosas siempre que el usuario me permita llegar. De hecho, hay algunas fotos que se van a dar cuenta que no son de muy buena calidad porque no suelo publicar fotos de los usuarios de mis servicios. Es una de las, digamos, cosas, de las reglas que tengo porque a la gente le incomoda sentir que sus espacios están expuestos. O sea, ya es difícil para la persona abrir su closet para mí, abrir su cocina, abrir cualquier espacio de la casa para poder intervenirlo. Mucho más difícil es que además ponga fotografías en las redes sociales o en las exposiciones de sus espacios. Entonces, más por un tema de respeto. En este otro espacio también hice una intervención. Yo no hice el acompañamiento con los arquitectos. Era una reforma de una vivienda. La señora, bueno, contrató un pool de arquitectos que hicieron la reforma. Lo que no se dieron cuenta los arquitectos es que la señora tenía en una bodega una cantidad enorme, enorme de libros. La señora tenía un depósito o el cuarto útil lleno de libros y lo que hicimos con ella fue una selección, una señora jubilada, 85 años, abogada, fue incluso magistrada, y tenía una colección enorme de enciclopedias de derecho, y lo que hicimos fue seleccionar como una especie de ay, se me fue la paloma de lo que se hace en los museos, se me fue la palabra, como una curaduría con respecto a los libros y qué libros quería ella mantener y dejar para poderlos clasificar, para poderlos ordenar. Hay una imagen de algunos libros que quiso mantener, pero que tuvimos que dejar en el depósito, cuidando que no se dañaran, porque no había ya forma que entraran en la biblioteca y no se acondicionó otro espacio de la casa para tener más libros y ella no quería modificar lo que ya habían hecho las arquitectas. En total hicimos una donación de 300 libros, dejando ella pues lo mínimo que quería, que eran sus enciclopedias de derecho. Y bueno, eso fue como el resultado final. En el closet de ella también hice un trabajo, pero hay una cosa que ahí ya empezamos a cuestionarnos. Yo no tengo, por ejemplo, no he tenido usuarios con problemas de acumulación compulsiva, pero empiezo a tener muchos usuarios mayores de edad, en el caso de esta señora, 85 años. Y
los diseñadores, los arquitectos tendemos mucho a trabajar el espacio y a aprovechar el espacio vertical. Entonces, hacemos closet altos para aprovechar el espacio vertical. Es una recomendación, de hecho, que hacemos nosotras mismas desde la organización de espacios, y es ese aprovechamiento. Pero cuando se trabaja con personas adultas, la altura no deja de ser un riesgo, es un peligro. Entonces, en ocasiones se utilizan, no, que las escaleras para que pueda alcanzar los productos o las cosas que tiene almacenadas en la parte más alta del closet. Pero la escalera es un riesgo. Una persona con solamente un escalón que pise mal, una persona de 85 años, puede generar un accidente de cadera que la puede dejar, una recuperación de un accidente, de una ruptura de un hueso en una persona de 85 años es muy grave. Entonces, lo que nosotros hicimos con este closet que ya había sido, con este vestier, perdón, que ya había sido diseñado, fue no utilizar las baldas más altas, los entrepaños más altos. Colocamos un par de sombreros que tenía, que usaba para cuando viajaba a la costa atlántica, y no dejamos nada ahí para evitar que ella utilizara algún tipo de escalera. Entonces, todas las prendas, lo que usa más, están siempre accesibles a su altura, y se evita todo lo que tiene que ver con alturas eh, superiores para las personas. Pasa lo mismo con las cocinas. Hay una tendencia enorme para hacer las cocinas, aprovechar todo el espacio en las cocinas hasta el techo, y esos estantes más altos es imposible para una persona mayor de acceder. Decimos, no, pero aquí en Colombia la gente tiene, por lo menos las personas que pueden pagar este tipo de reformas, pues tienen siempre empleadas domésticas. Entonces, al final, quien organiza, quien ordena un espacio es la empleada doméstica. Sí y no, porque a muchas personas no les gusta tener una persona todos los días. Entonces, buena parte del espacio también lo utiliza la persona. Y también tengo clientes o usuarios expatriados, es decir, personas de otros países, que lo que buscan solamente es, digamos, acondicionar los espacios en los que están, y esas personas muchísimo menos utilizan el servicio de empleadas domésticas. Si la usan es una o dos veces por semana, pero no todo el día. Entonces, ese es básicamente lo que yo hago. Yo lo que hice fue, digamos, que hacer como una inversión del trabajo de espacios. No era tanto intervenir el espacio, sino más una intervención con las personas, pero es el mismo objetivo. O sea, quienes trabajamos con esos espacios queremos generar bienestar en las personas. Cuando yo trabajo con la persona con respecto a sus espacios, quiero hacer lo mismo, generar bienestar, pero sé que lo que tengo que hacer es cambiar la actitud de la persona con respecto a ese espacio que habita. Es decir, crear hábitos, crear rutinas diferentes, hacer un cambio de mentalidad con respecto al consumo, hacer un cambio de mentalidad con respecto al apego, porque también hay personas que les cuesta soltar muchísimo, tienen ropa de hace 15, 20 años que ya no sirve, que no les sirve físicamente, no entra, pero la persona sigue insistiendo en que un día va a regresar a la talla de hace 15 años. Entonces es cómo toma conciencia de que necesita ya desapegarse de algo y salir de algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con las personas mayores, que son mucho más apegadas a los objetos, son más apegadas a los recuerdos que ese objeto trae? Entonces tienen, no sé, la vajilla de la boda de hace 30 años, una vajilla que además está guardada en un estante, pero que nunca usa porque no la puede sacar. Entonces es cómo transformamos esa mentalidad para que la persona realmente use lo que tiene, conviva a gusto con lo que tiene. Eh, no he encontrado todavía estudios, pero es claro que muchas personas prefieren trabajar afuera de su casa, prefieren quedarse en la oficina mucho tiempo fuera de su casa, porque les cuesta regresar a su casa, porque les cuesta vivir en los espacios que tienen, porque no logran identificarse con ellos. Entonces, intentamos que las personas realmente se identifiquen con esos espacios. Bueno, tengo una marca que he llamado Esquizocrea.
diseñando tu hogar, organizando tu vida, porque ese es como el lema. La verdad es que diseñamos hogares, pero realmente mi objetivo también final es organizar la vida de las personas. Y esquizocrea no viene de esquizofrenia, como muchas personas piensan. Esquizocrea es dos palabras del esperanto, porque cuando yo empecé a crear mi proyecto estaba en Beirut y quería utilizar una palabra o palabras que fueran más comunes a todo el mundo y no buscar una palabra en francés o una palabra en español o una palabra en portugués o una palabra en inglés. Y bueno, decidí que esquizocrea, que en esperanto significa bosquejo creativo. Y muchas gracias.